Muy buenas, bienvenidos a un programa más. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, tanto para las madres de familia, los padres de familia, como para el público en general. Es un tema relacionado con la ludopatía. Y para el día de hoy tengo como invitado a un psicólogo graduado de la Universidad de Ciencias Aplicadas. Su nombre es Mauricio Oviedo. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien, aquí acompañándote en esta entrevista. Muchas gracias por la entrevista y comenzaría con la pregunta más ordinaria, ¿no? ¿Qué es científicamente la ludopatía? En verdad, la ludopatía la podemos entender como aquella dificultad para poder controlar nuestros impulsos. Si una persona ludópata tiende a manifestarse en una práctica muy compulsiva con los juegos de azar, como también con los videojuegos, ¿no? Y esto en sí puede afectar mucho en la vida diaria porque te vuelven una persona adicta. Entonces afectan distintos factores, ¿no? Factores familiares, factores de pareja, factores de relaciones humanas, hasta incluso puede afectar en temas de sueño y alimentación. Entonces lastimosamente es una enfermedad que afecta a las personas y que termina siendo difícil de controlar. Justo ahorita acabas de mencionar algo relacionado con los videojuegos. ¿Tú crees que el uso excesivo de ello también se considera ludopatía? En realidad el uso excesivo de algo siempre terminó siendo como un vicio, ¿entiendes? Ya sea el uso excesivo de drogas, el uso excesivo de alcohol. Los excesos al final terminan convirtiéndose en acciones en nosotros totalmente normales que al final afectan nuestro día a día, ¿no? Afectan nuestra rutina y nos desligan en sí de la realidad. Entonces, si nos basamos en eh, los videojuegos son un medio para también desconectarnos de nuestra realidad, ¿no? Entonces, generamos cierta dependencia hacia ellos y eso al final, bueno, nos afecta al momento de relacionarnos con los demás, al momento de estar pendientes, de estar jugando a cada rato, o al momento del hecho de socializar, ¿no? Afecta mucho porque solo te concentras en eso y duermes pocas horas para amanecer nuevamente y seguir jugando. Entonces, sí se podría considerar como una ludopatía. Una pregunta que también me parece curiosa, ¿la ludopatía es hereditario? Hay ciertos factores que pueden influir en que la ludopatía sea hereditaria, sí, pero depende también mucho del ambiente, ¿no? En sí, la personalidad de una persona se basa en un 50% factores fisiológicos y un 50% el contexto sociocultural en el cual uno se desarrolla. Eh, pero al haber un contexto en el cual nos influye para accionar y para poder desenvolvernos como ludópatas, y teniendo una predisposición genética para poder hacerlo, sí resultaría grave, ya que se podría desarrollar una conducta ludópata en la persona, ¿no? Y a largo plazo generar esta ludopatía que al final resultaría muy difícil a la persona para poder controlar sus impulsos en relación al vicio que esta persona escoge. ¿Y cómo yo podría reconocer a una persona ludópata? Bueno, en realidad una persona ludópata, para empezar, podría tener problemas con el sueño, ¿no? En las facciones físicas de la persona pueden tener ojeras, pero aparte de ello, disculpa por mi perrita que interrumpe la No, no hay entrevista, problema, no hay problema. eh, y también con su accionar, ¿no? Es un accionar súper compulsivo, demasiado, en lenguaje simple, como que demasiado nervioso, ¿no? En el sentido de buscar siempre tener algo en la mano para poder complacer lo que genera la ludopatía en sí, ¿no? Es de sentir que pueden tener dentro. Entonces, de esa manera podemos identificar a las personas ludópatas. ¿Y qué soluciones se da para combatir de una u otra manera esta enfermedad? Desde el punto de vista psicológico, en realidad una terapia es lo más adecuado, ¿no? Para que la persona pueda liberarse de este mal, que en realidad no es fácil, es Es totalmente verdad. difícil, pero también depende de la disposición que pueda tener la persona para salir de eso, ¿no? Porque al final sabemos que la ludopatía nos puede llevar
tener grandes gastos, tener deudas con las personas, gastar nuestro dinero, invertir nuestro dinero en solamente eso, nuestro sueldo, y hasta casos que conozco los han llevado hasta la muerte, ¿no? Entonces, Claro. realmente es algo que en verdad nos debemos de preocupar porque no es fácil de superar, ¿no? En verdad, ¿Y, sí, te escucho. y cuánto tiempo, hay un tiempo aproximado en el cual se pueda una persona curar? Va a depender mucho de la persona en sí y de los mecanismos que pueda tener esta, ¿no? Pero no esperemos un resultado a corto plazo. Pensar en que una persona en un mes, 2, 3 meses va a estar curada con esto, Ujú. realmente es muy surrealista. Entonces, toma un periodo de mínimo 1 año, 2 años para poder tener resultados adecuados en relación a lo que sea la recuperación en sí de la persona, ¿no? Bueno, hay muchas familias que no deciden tomar en sí una terapia, sino deciden internar a sus familiares en un centro de rehabilitación. ¿Qué tan bueno es quizás llevar a tu familia a internarte? ¿Es distinto a llevar una terapia psicológica quizás? En realidad, desde mi punto de vista, no considero que internar a un familiar sea lo más adecuado, porque el soporte justamente viene de la familia, de los amigos, de nuestro círculo más cercano. Entonces, afrontar un problema solo y estar encerrado es mucho más difícil, ¿no? Entonces, ¿qué mejor de afrontarlo con una terapia psicológica y teniendo el soporte de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, que realmente pueden estar con nosotros al lado, ¿no? A ver, encerrarte en un lugar que al final todos están en proceso de recuperación no es tan sano que digamos. Y la ludopatía, muchos consideran la ludopatía como una adicción. ¿Se puede decir ¿No? que es de igual rango la ludopatía que la drogadicción? Como te comenté al inicio, en realidad llevar al extremo cualquier accionar termina siendo adictivo, ya sea con la droga, con el alcohol, con videojuegos. Sabes, el exceso de ejercicio también te lleva a la vigorexia, el hecho de pensar que quieres estar delgada todo el momento te lleva a la anorexia. Entonces, todo exceso es dañino. El punto es saber regularlo. Entonces, si lo queremos comparar con las drogas, al final termina siendo totalmente dañino. Bueno, gracias Mauricio por tu tiempo. Ha sido muy amable por conseguirme esta entrevista y muchas gracias. Gracias a ti, Ernesto, que estés bien. Muchas gracias. Eso ha sido todo y muchas gracias por su tiempo.